Bueno, y estaba diciendo yo que hemos vivido semanas importantes. Hemos tenido la bajada de tipos del Banco Central Europeo. Hemos tenido una rebaja de tipos de la Reserva Federal Norteamericana la semana siguiente, más ambiciosa de lo esperado por el consenso de mercado. Además, con cierto temor por parte de la comunidad inversora de que, bueno, pues la macro norteamericana, precisamente por esa reacción de la Reserva Federal, estuviera más tocada de la que podríamos esperarnos. Hemos tenido también esta semana la rebaja de tipos de interés del Banco Popular en China y además anunciando estímulos, nuevos estímulos para la economía asiática, lo que hacía que las bolsas de todo el mundo volaran. Tenemos algunos de los indicadores como el DAX alemán o tenemos el IBEX 35 en máximos más allá de 2015. Estamos en unas cotas no vistas desde hace tiempo, con unas revalorizaciones en el caso del selectivo español por encima de los 16 puntos, de un 16% desde que empezó el año. Es decir, tenemos muchas piedras de toque encima de la mesa, pero claro, también hay que ver qué efectos tienen, porque el temor a que los rallies alcistas estén empezando a llegar a su fin también están ahí precisamente por esa política de los bancos centrales de tratar de rebajar tipos ante el posible frenazo de la economía. Dicho todo esto y puesto en antecedentes, Luigi, ¿por dónde empezamos a disparar en la entrevista de hoy? Bien, pues creo que es de rigor empezar por los fundamentos, por lo básico, como es en este caso explicar cómo reaccionan los dos principales activos de carteras como las que ofrece Fininvest a sus inversores, que son la renta fija, los títulos de deuda ya sean, digamos, de gobiernos o privados, corporativos, y la renta variable, cómo estos dos grandes activos reaccionan a los movimientos de los tipos de interés, ya sea subiendo o ya sea bajando, y explicar por qué reaccionan como lo hacen. Así que, ante el recorte de tipos, por ejemplo, a Kevin que le tengo delante, ¿cuál es el comportamiento previsible de cada categoría de activos? ¿Qué le pasaría ante una bajada de tipos a la renta fija, o qué es esperable, qué es probable que le ocurra, y qué le puede ocurrir a la renta variable? Vale, pues desde el punto de vista de, bueno, primero comenzando con la renta fija, ese es el más obvio, el más fácil, no sé si de entender, pero el más predecible. Una bajada de tipos tiene una relación directa con un aumento de precio de bonos, ¿no? Es decir, al final, de hecho, no hemos visto los últimos 2 o 3 meses, y además eso ocurre en anticipación, no ocurre en el momento justo de una bajada de tipos. Es decir, si uno ve la curva de tipos a 10 años o 2 años americana o incluso la europea, vemos que en los últimos 2 o 3 meses no ha parado de bajar. Es decir, el mercado ya está empezando a descontar el hecho de que los tipos van a estar más bajos y al bajar los tipos lo que ocurre es que aumenta el precio de bonos. ¿Por qué? Porque realmente al final, esto creo que lo hablamos la última vez que estuvimos aquí, ¿no? Pero los instrumentos se valoran con el precio actual del tipo de interés vigente, ¿no? Entonces, si por ejemplo tú tienes una emisión al 2% y te dan un cupón de un 2%, eso está emitido a par, se dice, en el argot financiero, es decir, 100, pues se te da un 2%. Si ese tipo de interés baja y baja al 1,5%, a ti te tienen que compensar por el lado del precio del bono para que ese 1,5%, que es el nuevo tipo de interés vigente, equivalga al 2 de una emisión anterior, porque ahora mismo, oye, te lo vendieron el bono cuando era un 2, ahora es un 1,5, ¿no? Entonces ese precio de bono tiene que aumentar para que tú sigas manteniendo ese 2%, a pesar de que tú estás recibiendo menos, ¿no? Entonces funciona, es una cuestión matemática, es bastante sencilla, evidentemente no sabemos cuánto van a bajar los tipos de interés. Eso es lo que hacen los mercados están siempre intentando predecir qué es lo que va a ocurrir, pero ya se ha visto, si uno ve la curva de tipos americana a 10 años, uno ve que al principio de año estaba en el 3,8, 3,9, porque se pensaba que iban a bajar los tipos, no os acordáis al principio de año que iban a bajar muchas Sí, veces iba a y muy haber rápido. 7, 8 bajadas ¿Y en qué el año. pasa? Que no ocurrió así. Entonces los tipos empezaron a subir hasta el 5 y pico. Y a partir de julio y agosto volvieron a empezar a bajar. Y ahora mismo están por debajo de lo que estaban. Eso es el tipos de 10 años americano, ¿no? Entonces, ¿qué ha ocurrido en los últimos meses? Lo que ha ocurrido en los últimos meses, bueno, el año se divide en dos. En la primera parte del año, toda la rentabilidad ha venido por parte de la renta variable. O sea, la renta fija no ha aportado rentabilidad, pero en los 2 o 3 últimos meses ya ha empezado a dar rentabilidad hasta el punto que ahora mismo está dando entre un 3 y un 5%, dependiendo del tipo de activo, ¿no? Que si lo pensamos está por encima del cash. O sea, ya renta fija está dando por encima del cash, cosa que al principio de año no estaba dando, ¿no? Entonces, por el lado de la renta fija, muy positivo. Hay pocas fisuras al respecto. Porque incluso en el caso de que tengan que reducir más los tipos de interés,
pues evidentemente los precios de los bonos aumentarán más, ¿no? Es decir, los bonos o sea, cuanto más bajen los tipos de interés, más positivos para la renta fija. De eso, eso lo vimos crisis financiera. En la crisis financiera pasamos de 4 a 5% a cero. Pues fue un rally de bonos no visto nunca, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo creo que es un punto y aparte para los bonos, porque los bonos había sido uno de los peores clases de activo en el 22, gracias al opuesto. O sea, pasamos de 0 a 4 o 5 a nivel global, ¿no? Y ahora mismo estamos en el contrario, ¿no? Entonces ha sido un gran alivio para todos aquellos que tengan carteras perfiles conservadores. Nosotros, claro, tenemos un perfil más medio alto. Eso no quiere decir que no tengamos perfiles conservadores, ¿no? Pero ya vemos que otra clase de activos ya empiezan a aportar rentabilidad, ¿no? Entonces, por el lado de la renta fija, muy positivo. Pero es que, curiosamente, las bajadas de tipos también son muy positivas para la renta variable. ¿Por qué? Principalmente porque estás descontando los futuros flujos de ingresos de una manera al presente, porque eso es como tú valoras si una empresa, cuánto pagar por una empresa de hoy en día, pues pones todos los ingresos que vas a tener en los próximos años y te los llevas al presente. Pues ese número, bueno, parte de él tiene que ver con el tipo de interés. Cuanto más bajo sea el tipo de interés, más caro o más evalúo yo una acción, ¿no? Entonces, eso tiene más incidencia en aquellas empresas que tienen un mayor crecimiento. ¿Por qué? Porque realmente como tú estás creciendo mucho, tu futuro ingreso dentro de 2, 3, 4, 5 años es muy, muy, muy elevado. Entonces, cuanto menor sea el denominador, más evalúo yo la acción. Por eso en el 22, una de las razones por las que tecnología cayó tanto, os acordaros que hubo sectores en tecnología que cayeron un 80%. ¿Por qué? Porque bueno, primero porque había sectores de tecnología que no eran rentables. Eso poniéndolo a un lado, ¿no? Eso va a empezar. Pero claro, si yo descuento un ingreso al cero, porque veníamos de un escenario de cero tipo de interés, pues no tiene absolutamente nada que ver pasar de un 0 a un 5. Y por eso hubo el descalabro que hubo en el 22. No nos olvidemos que las peores empresas a nivel global en el 22 fue tecnología. O sea, tecnología claramente fue el que peor hizo, ¿no? Entonces, tipo de intereses decrecientes también en general es positivo para la bolsa. Ahora es verdad que no todos los sectores se van a beneficiar de la misma manera. Tecnología puede ser tecnología puede protagonizar otro rally por estas decisiones. Bueno, digamos que empresas de alto crecimiento. Tecnología veremos porque ha crecido mucho, ¿no? Y han tenido sus propias, también, ¿no? Claro. La inteligencia artificial, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a priori, unas bajadas de tipo de interés son positivas para empresas que tengan alto crecimiento. Evidentemente no es lo mismo para la banca. La banca ha tenido, y tú mencionabas el IBEX 35, pues claro, es indudable que ahora mismo estamos en récords. Eso Giorgio y yo lo hemos hablado más de una vez, que si veis los bancos, la cantidad de dinero que están haciendo trimestre a trimestre es enorme. ¿Por qué? Porque claro, ellos cuanto mayor tipo de interés, mejor para ellos. Porque, oye, remuneran bueno, esto lo hemos hablado también varias veces, pero no remuneran completamente el tipo de interés oficial, ¿no? Entonces, el diferencial, pues se lo llevan ellos, ¿no? Entonces, es evidente que están, el último trimestre, si no me equivoco, estuvieron en muchos bancos europeos, estaban en rentabilidades netas históricas, ¿no? Perdón, ingresos netos históricos, ¿no? Entonces, no es verdad que sea igual para todo el sector, pero sí es verdad que es positivo. Nosotros hicimos un análisis al respecto y vimos y estudiamos las 17 últimas bajadas de tipos, ¿no? Y vimos precisamente a ver qué comportamiento había tanto en renta fija como en renta variable, ¿no? Y en las 17 últimas bajadas de tipos vimos que en el 76% de los casos a un año se hacía dinero tanto en renta fija como en renta variable. Y a 3 años ese número no bajaba, pero un 72 en vez de un 76%, ¿no? Y en renta fija era alrededor de un 5 a un año, en renta variable un poco más, alrededor de un 12, y a 3 años era el doble, más o menos, un 10 y un 20 y pico por ciento, ¿no? Wow. Entonces, evidentemente no todas las bajadas de tipos son iguales, no es lo mismo bajar en tipos con una recesión que sin recesión, con un shock que sin shock, es decir, no se puede generalizar en ese tipo de cosas, pero y sobre todo en mercados donde, pues bueno, las cosas cambian muy rápido, pero yo creo que en este escenario, si no ocurre una recesión, que yo creo que yo creo que hemos respirado aliviados el hecho de haber sido capaces de haber controlado la inflación sin que nada se haya roto, yo creo que hay un optimismo, yo creo que es racionalmente sensato. Precisamente con respecto a esto, enganchando con lo que estás comentando, Kevin, desde los bancos centrales, la justificación de la rebaja de tipos es no por el miedo a la recesión, sino por
cierta ralentización económica, cierto crecimiento suave. En el caso de Europa, en los últimos días estamos conociendo PMIs, indicadores de actividad industrial preocupantes, especialmente por parte de algunas grandes potencias, como por ejemplo Alemania. El sector automovilístico está atravesando problemas particulares. En el caso de Estados Unidos, durante las últimas semanas se empieza a hablar de tambores de recesión. ¿Esto es más ruido o hay algo realmente cierto de fondo que permita atisbar algún tipo de contracción económica a corto plazo? ¿O de momento ese escenario de riesgo está descartado? Yo creo que hay una desaceleración clara. Porque tú no puedes mantener tipos al 5, 6, 4, entre el 4 y el 6% a nivel global y no tener un impacto. Pero eso es precisamente gracias a eso que hemos podido controlar la inflación. Lo raro hubiera sido que hubiéramos mantenido, que hubiéramos bajado la inflación y que hubiéramos mantenido exactamente el mismo nivel de crecimiento económico. Yo creo que ya se ve en Estados Unidos, Europa, ya vimos, Alemania, tú mencionabas, tuvo una recesión. Lo que pasa es que una recesión de menos 0,2, bueno, no es una recesión importante, pero no creció en el 2023 en términos reales. Y de Europa se espera, eso lo dijo Lagarde, reportaron las cifras pues no hace mucho, que se espera un 0,7 de crecimiento. Es decir, tenemos un bajo crecimiento en Europa y se espera un crecimiento menor en Estados Unidos, ¿no? Pero eso yo creo que será el óptimo, si podemos, que es el hecho de ser capaces de reducir la inflación y de crecer. De crecer ya veremos cómo, ¿no? Pero yo creo que crecer en torno a un 2% en Estados Unidos, un 0,7%, es verdad que en Europa es un poco bajo, pero yo creo que sin lugar a dudas se ve que hay una desaceleración. La cuestión no es si hay una desaceleración, es si es grande, ¿no? Y de momento todo augura que va a ser bastante suave. O sea, el mercado lo que pronostica es que la verdad es que es así y nos cuesta nos cuesta verlo porque, vuelvo a repetir, hemos estado en niveles muy altos de tipo de interés. Lo normal hubiera sido que hubiéramos tenido una recesión con tipos altos. Y nos ha sorprendido a todo el mundo la resiliencia económica que hay a nivel global, ¿no? Y yo creo que lo único que estamos viendo ahora es una desaceleración suave. O sea, sí desaceleración, pero bastante suave. Giorgio, comentamos el impacto de los tipos de interés, renta variable, renta fija, pero falta el efectivo, fondos monetarios. Vosotros desde Finicens contáis precisamente con un fondo monetario. ¿Qué se puede esperar para ese perfil, ese inversor particular conservador que quiere depositar su dinero en un fondo monetario que más o menos le rente como el tipo de interés oficial? Con esta rebaja de tipos también cae algo la rentabilidad, pero sigue siendo atractivo. Sí, para cualquier ahorrador que tenga dinero en productos, digamos, de ahorro remunerado, como pueden ser cuentas remuneradas, depósitos, letras del tesoro, o para cualquier inversor que tenga una parte de su patrimonio en estos productos, ¿no? Que es legítimo, una parte de efectivo que no quieras poner en el riesgo de los mercados, sujeta a volatilidad, pues los tipos de interés es matemático de nuevo que bajen la remuneración de todos esos productos. De hecho, los bancos se suelen adelantar porque ya previendo pues, bajadas de tipos futuras, si tú eres un banco y quieres lanzar un depósito a 12 meses, el número que va a empezar a remunerar a partir de hoy el cliente pues tendrá que tener en cuenta de que si hay varias bajadas, pues tendrá que ser más bajo de la media, ¿no? Con lo cual ese efecto para el ahorrador es todavía más evidente y suele ser adelantado, como hemos hablado antes, ha hablado Kevin, en el caso del reajuste de la renta fija. En nuestro caso, nuestro producto monetario, justo porque la ventaja principal es que está pegado al tipo de interés vigente, como no podría ser de otra manera, si bajan los tipos, baja. ¿Cuál es la ventaja? Que primero no adelanta esos ajustes, con lo cual tú como cliente recibes en todo momento pues el máximo posible, quitando digamos los costes del producto. Entonces no te ves penalizados por ese adelanto de rebaja que te puede hacer pues un producto bancario estándar. Y segundo, pues es más rentable, ¿no? que los productos tradicionales, por la simple razón que comentaba Kevin, que los bancos en media remuneran mucho menos de lo que es el tipo vigente, primero porque tienen costes más elevados y segundo, sumado a lo primero, pues se llevan un margen muy jugoso. Nosotros en nuestra política de uno, pues remunerar al cliente lo máximo posible y segundo, de costes bajos, somos capaces de dar una rentabilidad, una remuneración
mucho más elevada que los productos bancarios medios. Hoy, a día de hoy tú puedes encontrar, aparte algún banco, digamos, extranjero o muy agresivo en tipos, que te puede estar remunerando un 3 o un 3,5, pues la realidad es que la remuneración media puede estar en 2 y algo y bajando, ¿no? Y nosotros ahora, ¿cuánto estamos remunerando? Entre un 2, dependiendo del capital invertido, entre un 2,7 y un 3,1. Es decir, casi un 50% más, ¿no?, de lo que es la media, ¿no? Es un 1% neto más, que es mucho dinero para el ahorrador. Estoy echándole un vistazo a vuestras carteras y a la rentabilidad acumulada. Entiendo que es histórica, a 15 años. Y mucho cuidado con lo que estamos viendo, ¿no? Fíjate, el producto más conservador, el que tiene una ponderación mayor a la renta fija, lleváis una rentabilidad anual del 4%, desde inicio un 80% de rentabilidad. Digamos, el punto medio que llamáis equilibrado está en un 6,7% de rentabilidad anualizada, un 165% de rentabilidad acumulada en los últimos 15 años, pero es que si nos vamos al que llamáis agresivo, a la cartera que sacasteis 100% renta variable, en un ejercicio, en una proyección acumulada en los últimos 15 años, estáis hablando de casi un 400% de rentabilidad acumulada, 387%, con un 11,1% de rentabilidad anual. Hablamos de indexación, o sea, es que esta cartera agresiva está dando rentabilidades que las podría tener una gestión activa boutique muy casi de plan familiar, ¿no? Sí, esa es y acertando todo el rato. Sí, bueno, pues las volatilidades son muy contenidas. Sí, sí, y acertando, ¿no? Entonces sí, efectivamente, nosotros de hecho hace un par de semanas enviamos como sabéis, somos muy transparentes y nos gusta involucrar a nuestros inversores, ¿no?, en las decisiones que tomamos, y también pues compartir con ellos pues muchas cosas, ¿no?, ventajas y mejoras que introducimos en nuestro modelo y en nuestras carteras que bueno, pues normalmente no se cuentan, ¿no? A nosotros nos gusta por fomentar, ¿no?, pues aumentar su conocimiento también de las partes quizás más técnicas del modelo. Y hemos lanzado una comunicación donde les explicamos un poco nuestra rentabilidad frente al benchmark, ¿no? Cada cartera tiene un benchmark, que en nuestro caso son los que publica Inverco, que son digamos la media de mercado de la gestión activa, ¿no?, como referencia. Y básicamente salía, como ya tenemos 7 años de datos reales, ¿no?, de inversores que han invertido su dinero en FinCEN, pues ya empezamos a tener, ¿no?, números que ya han superado los 5 años, con lo cual se puede hablar de medio-largo plazo, ¿no? Y cada año que suma, pues sumamos datos. Analizando los datos reales de nuestros clientes, pues básicamente salía que a superar los 5 años, más del 90% de nuestros clientes ya bate al benchmark, ¿vale? Con lo cual, la proyección a 10 años, pues no sabemos si vamos a llegar a 95, 97, 98, ¿no? Pero la curva pues cumple con la promesa estadística que hicimos cuando lanzamos la empresa de nuestro modelo, ¿no? La promesa matemática de que si miras los datos a largo plazo tienes una probabilidad superior al 90% de batir, pues en este caso, la gestión activa. Y no tan solo eso, hemos mirado, hemos analizado y calculado, cogiendo los datos de cada día de cada cliente, pues cuánto ha sido el exceso de rentabilidad que hemos sido capaces de proporcionar frente a la gestión activa en España. Y ha sido de un 2,2% al año, ¿ya? Nosotros teníamos una tesis de inversión de a 10 años que es capaces de ofrecer un 2,5%, con lo cual ya estamos prácticamente superándolo, y lo más probable, si sigue esa tendencia, es que batiremos ese 2,5 y nos pegaremos a un 3, ¿no? Entre un 2,5% y un 3 al año, pues si lo capitalizas a muchos años, como esos 15 años que comentabas tú, o sin hablar de 20, 30, pues te da un exceso de rentabilidad pues descomunal. Y eso es interesante porque esa promesa y ese compromiso que le pedimos a nuestros clientes al principio, de decir, tienes que fiarte los números y la matemática del modelo, sabiendo de que no hay otra manera de llegar a verlo que vivirlo, pues no tan solo ha sido cumplida basada en los números reales, sino que parece que nos hemos adelantado
incluso un poco, ¿no?, en la rentabilidad ofrecida y puede que acabe en una rentabilidad superior a lo esperado, incluso. Aquí un inciso, y es que yo se lo he comentado muchas veces a clientes, que cuando hablamos de un 2% más anualizado, eso no es un 2 por 15, 30. O sea, si estamos hablando de 15 años, no es 2 por 15, 30. Ese 2% más puede ser la diferencia entre ganar un 5 y ganar un 7 anual. Si tú anualizas un 5 y anualizas un 7, puede haber una diferencia de un 100%. Es una cuestión matemática. Lo que pasa es que no es intuitiva. En matemáticas es fácil. Como opera el interés compuesto. Exacto. Entonces, exacto. Entonces la exponencial, diferencia es, pues puede ser un 80-90%. Y eso sí que lo entendemos mejor, ¿no? Un 2% pues es una cuestión más, es un número pequeño, ¿no? Pero Sí, un restar 80 una rentabilidad anualizada, un 2% a tu inversión a 20 años es perder muchísimo dinero. Tener una rentabilidad, un 2% adicional cada año, año tras año, acumulado en el tiempo, llegas a duplicar el patrimonio. Puede ser dependiendo de cuál es la renta, o sea, no es lo mismo comparar un 5 un 7 que un 8 y un 6. Es una cuestión matemática. Es una cuestión matemática, pero que estamos hablando del doble de capital inicial que pusiste. Entonces, es muchísimo dinero para mucha gente. Permite un inciso, lo digo porque muchas veces yo oigo a inversores que se hacen las cuentas de la vieja y dicen, si me ha rentado un 2% este año, pues a 10 años será un 20%. Exacto. No es así. Claro, no. Pero por mucho no es así. O sea, que son unas cuentas ahí, digamos, a la baja, porque precisamente la capitalización compuesta lo que hace es, pues bueno, es que explota, con el tiempo explota. Mira, si tenemos el ejemplo lo tenemos aquí en los datos que ofrece Finices en su web de las carteras de la rentabilidad anualizada. Tienen en el plan atrevido, han tenido un 9,4% de rentabilidad anual, ofreciendo en 15 años un 283% de rentabilidad acumulada. Si ni siquiera hacemos un 2% adicional, un poco menos, el siguiente ha tenido un 11,1%. Del 9,4 pasamos a un 11,1. La rentabilidad acumulada en 15 años pasa de 283% a 387%. Por un 100. Estamos hablando de un 100% más. Es que es increíble, claro. Pero eso no es intuitivo. Cuando tú piensas en un 2%, no es difícil imaginarse que puede llegar a tener un impacto tan grande en tu rentabilidad al final del periodo. Y una última cosa, y las comisiones trabajan en el mismo sentido, pero a la inversa. Claro, a la inversa. Por eso es tan importante ahorrarse ese 1,5% que estás pagando tú a un gestor que te cobra un 2%. Totalmente. Es que tiene el mismo efecto, pero a la inversa. De hecho, nosotros calculamos que de la rentabilidad adicional que nosotros hacemos frente a la media de mercado, un 50% proviene de costes. Es decir, que es que nosotros, claro, no es lo mismo cobrar un 1,5 que un 0,5, ¿no? Entonces ahí ya le estás ganando un 1% más de rentabilidad y lo otro ya es una función de la indexación, que nosotros somos mucho más eficientes invirtiendo globalmente y no cambiando las carteras continuas, ¿no? Eso es otro tema. Pero que somos capaces de añadir valor tanto en costes como en el producto. De ese 100% más, básicamente, que he comentado más o menos aproximado antes, un 50% lo conseguimos dar por tener comisiones más bajas y otro 50% por nuestra estrategia de inversión, cartera, rebalanceo, diversificación, ¿no? Entonces, si cobrásemos lo mismo que los bancos, simplemente por una mejor estrategia de inversión, seríamos capaces de dar un 50% más al cliente. Pero es que no solo eso, sino que al cobrar menos también, pues añadimos otro 50%. Mira, las métricas que estabas mencionando tú, Luis Fer, la media de mercado a 15 años, por ejemplo, la cartera 3, está en torno al 4. Entonces, nuestra cartera 3 equilibrada está en torno al 6,3. Entonces, claro, la diferencia está entre un 80 e irte al 160. Claro. Esa es la diferencia. O sea, como ese 2% se puede transformar en un 80%, quien está más familiarizado con las matemáticas, pues ya se lo sabe, ¿no? Fácil, sí. Y quien no es menos intuitivo, ¿no? Pero funciona así. Pero luego 80, 160 lo entiende todo el mundo. Sí. A ver, yo sobre las comisiones, que es evidente que es muy importante, la cuestión no es tanto si son altas o bajas, evidentemente, cuanto menos mejor, y yo creo que hay que fijarse mucho, sino también si están justificadas. O sea, yo con los gestores, por aquí pasan muchos gestores de carteras de gestión activa, y yo lo que digo es, si vas a pagar eso, tienes que estar muy convencido de que te van a dar ese servicio, porque si no, efectivamente, es muy difícil que un gestor de gestión activa aporte 2 puntos más que la media de mercado, que es lo que justificarían esos costes. Hay algunos que lo hacen, sí, pocos, pero hay algunos que lo hacen. El resto, yo a mucha gente le digo, es que si no, estás pagando por un servicio que no
ya no es que sea ni bueno o malo, sino que no lo justifica el resultado final. Y eso es muy relevante. Esto que comentas, Domingo, nosotros tenemos un servicio comparativo de fondos de inversión. Entonces, nuestros clientes pues nos escriben con, oye, tengo esta cartera, ¿qué os parece Finicens, etcétera, etcétera? Y eso es precisamente lo que analiza el equipo de inversión, o sea, el equipo que yo lidero, que es ver si las comisiones que están pagando han aportado valor. Y es verdad que hay fondos que lo aportan, es decir, oye, cobran un 1,5. Lo que pasa es que son muy pocos, porque los números que hemos dado de la media de mercado, al final lo que están haciendo es tomando todos los gestores activos en nuestra categoría, ¿no? Nosotros no nos comparamos con los que invierten en renta variable nacional, eso no sería comparativa posible. Nos comparamos con aquellos que invierten internacionalmente y que asumen cada nivel de riesgo, ¿no? Por eso decía Giorgio, cada cartera tiene un benchmark, o el benchmark más parecido posible que podemos encontrar de una manera oficial, ¿no? Y entonces el hecho de que la media de mercado esté en un 80 y tú te encuentres en un 160 indica que hay la mayor parte de los gestores precisamente están aportando, o sea, cobran mucho porque en media sabemos que cobran alrededor de 1,5-1,6% en comisión de gestión, esa categoría, la renta variable mixta internacional, y que por supuesto no están produciendo esa rentabilidad. Pero como bien dices, hay gestores que sí lo hacen y de luego no critiquemos a los que a los que lo hacen, sino a los que no lo hacen. Sí, sí. Lleváis, comentabas antes, Giorgio, 7 años en funcionamiento con vuestras carteras activas, 7 años, por lo tanto, de resultados. ¿Cómo habéis notado, si es que se ha producido, un cambio en la cultura del inversor medio español en materia de gestión pasiva? Porque gestión pasiva lleva existiendo desde hace mucho tiempo, desde hace décadas, pero nació en Estados Unidos. Allí está muy desarrollado. Es algo, o sea, cualquier familia norteamericana media tiene parte de su patrimonio invertido en bolsa y muy posiblemente de todos los que invierten en renta variable o que hacen inversiones financieras, un porcentaje muy sustancial en gestión pasiva. Sin embargo, en España es algo relativamente reciente y relativamente desconocido para el inversor particular porque llegó más tarde a este país. Vosotros, de hecho, fuisteis unos de los primeros. ¿Se ha notado ese cambio? ¿Cuál es el futuro de la gestión pasiva en España? El cambio ha sido literalmente abismal. Yo siempre lo cuento porque nosotros lo hemos vivido entero, ¿no? Ha habido 3 fases. La primera fase donde aterrizamos en España y no había, aparte que no había fondos de gestión pasiva, ¿no? Pero es que no había concepto de gestión pasiva, ¿no? A todos los niveles, ¿no? Entonces tuvimos que crear desde cero, pues incluso la denominación, ¿no? Que significa gestión pasiva, ¿no? Porque pasivo, contrario de activo, la indexación, etcétera, de crear las bases literalmente. Una vez superada esa base, con lo cual, bueno, pues se iba difundiendo pues conceptualmente que era la gestión pasiva, de dónde venían los resultados, etcétera. Hubo una segunda fase donde, bueno, pues hubo un fenómeno bastante gracioso porque empezaron digamos, el terrorismo mediático, ¿no? de algunos gestores activos, ¿no? Que decían, bueno, pues esto sí está muy bien. La competencia, llega la competencia. Pero oye, esto está muy bien cuando la bolsa va para arriba, cuando va para abajo ya veremos, ¿no? Todos los inversores se van a marchar y luego evoluciona el debate de que si la gestión pasiva llega a superar el 50%, entonces los mercados se descalabran, etcétera, ¿no? Bueno, pues nada. Se ha superado también esa fase, ¿no? A base de resultados, ¿no? Al final los lados que hemos comentado, los inversores lo han vivido pues día tras día. En final se ha ido consolidando y se ha ido despejando pues también ese velo, ¿no? Y ahora nos encontramos en una fase desde hace un par de años ya, y cada vez mejor, donde ya se da por hecho de que no solo que es la gestión pasiva, sino que es mejor, en media, bastante mejor que la gestión activa. Entonces el debate ya es cada vez más sofisticado, ¿no? Los inversores se preguntan, oye, mira, este fondo que tenéis incluido de small caps, ¿qué hace, qué no hace, ¿no? Y se sofistica cada vez más. Entonces, si uno lo quiere ver en términos de adopción, es evidente que la adopción pues ha explotado, y también que el futuro pues sigue siendo de crecimiento claro, porque por mucho que la curva haya sido brutal,
Si miramos a los datos de penetración global, pues la gestión pasiva en España sigue estando en un 2-3% del total. Y Solo 2-3 todavía, pensaba que estaría ya más, precisamente por ese... Los medios, parece que viendo los medios o los foros y eso, como que es más, a lo mejor hay más presencia eso en los titulares que en la realidad. Sí, en minoristas así, porque en España hay 700 billones de euros en fondos de inversión, 300 de ellos están básicamente en banca privada, con lo cual pues ya nos vamos a patrimonios, no es el segmento retail, lo demás está en segmento retail, ¿no? Y si quitamos la parte institucional, ¿no?, que pesa mucho en la media, pues solo mirando, digamos, al patrimonio asesorado, pues la penetración sigue siendo baja. Entonces, a nivel de inversores, de número de partícipes, sí, o sea, la curva es mucho más exponencial. Pero a nivel de patrimonio, pues todavía pues, queda por llegar a lo que es la media europea, sin irnos a Estados Unidos. En Europa está en un 20%. Con lo cual, pues queda todavía... Y subiendo, ¿eh? O sea, mientras que tú subes, pues también los demás subes, ¿no? Y en Estados Unidos ya hace 2 años y medio, en renta variable, la gestión pasiva superó el 50%. 50%. Y creciendo. Entonces, el panorama es altamente favorable para que la adopción siga creciendo, por supuesto en términos de clientes y también en términos de patrimonio. Y eso, pues como también otra visión que tuvimos desde el principio en FinCEN, que se va a manifestar inevitablemente, que es gracias a esa superior adopción también pues el sector se volverá cada vez más eficiente, ¿no? Porque la competencia es cada vez más fuerte, entonces aquellos gestores también gestión activa tendrán que evolucionar y los que no lo conseguirán pues se verán expulsados del mercado y en general en media para el inversor en España, tanto que esté en gestión pasiva o que no esté en gestión pasiva, a medio o largo plazo la situación va a mejorar, pero ya esta es una consideración más sutil. En ese sentido, perdona Manolo, sigue siendo muy curioso cómo quizá los productos más ineficientes o las estrategias más ineficientes del mercado, más tozudas año tras año en cualquiera de los estudios que se realizan, siguen siendo las más numerosas por número de cliente y también por patrimonio. A mí eso siempre me llama mucho la atención, cómo es un sector en el que la penetración de este tipo de ideas nuevas, disruptivas y que además está dando resultado, pues cuesta que entren. De hecho, yo quería preguntarte por eso, en estos años que lleváis desde que arrancasteis y que ya tenéis una cartera de clientes, oye, bastante numerosa, ¿qué feedback recibís? O sea, Sí. ¿recibís más un feedback de lo que nos prometisteis es lo que estáis dando? ¿O yo no me podía creer que esto fuera tan bueno o tan malo? No sé, me imagino que de todo habrá, ¿no? En general, el feedback es entre 9 y 10 de 10, porque el inversor hemos cumplido de forma objetiva con la promesa y fuimos siempre muy transparentes desde el principio de eso es muy sólido matemáticamente. En el camino habrá años, ¿no?, donde las cosas bajarán y a lo mejor pues de forma inesperada, pero forma parte de la estadística del modelo y no hay que preocuparse y al final pues en media pues obtendrás pues estos resultados en esa horquilla de confianza, ¿no? Y así ha sido, de hecho estamos un poquito mejor de la media matemática y la evolución claramente pues es conforme al modelo, ¿no? ¿Cómo nos demuestra el inversor? Además de tenemos muchos métodos para recabar ese feedback, entre otros votaciones anónimas, etcétera, etcétera. Pero la forma más robusta del inversor, nuestro inversor, de demostrarnos que su satisfacción elevada con la experiencia y los resultados que está viendo con FinCEN, hay 2 factores que para mí son determinantes. Uno, el boca a boca, o sea, el crecimiento por recomendación de que nuestros inversores nos prescriben a sus familiares allegados de forma activa. Eso no es nada fácil para un producto de inversión y menos un producto de inversión a largo plazo. Imaginaros cada uno de vosotros el típico amigo que pregunta dónde invertir, dónde meto el dinero, ¿no? No nos pasa a ninguno. Y al final la prudencia pues reina, porque dices, a ver si lo meto aquí, no tiene mucho conocimiento, a ver si... Entonces tienes que estar segurísimo de dónde estás llevando a ese ser querido. Y segundo, que nuestro inversor con nosotros multiplica exponencialmente el patrimonio que tiene inversión nosotros. En media,
el primer año la media de entrada son 10.000 euros, donde bueno, habrá personas que empiecen con el mínimo y personas que empiecen con cientos de miles de euros o millones de euros, ¿no? Pero la media es 10.000 euros. Pero la cosa de verdad importante es que cada 2 años multiplica por 2. Entonces es totalmente exponencial. ¿Por qué? Porque el inversor pues invierte de forma recurrente y los inversores que tenemos en el año 6 y 7 ahora mismo tienen un patrimonio invertido superior a los 80.000 euros yendo para los 100.000. Es decir, aquel inversor puramente minorista que había invertido aproximadamente 10.000 euros de entrada, entre 5 y 7 años, simplemente sin hacer nada, básicamente, simplemente manteniéndose invertido de forma disciplinada y aportando regularmente, de poder ser mensualmente, acaba superando prácticamente los 100.000 euros con una curva exponencial, ¿no? No, y ese es tremendo. ¿Tenéis alguna última pregunta? Bueno, nos vamos a ir a la tertulia enseguida. No, yo simplemente comentar, como apunte que comentabas antes, Giorgio, el tema de la competencia. La competencia siempre es maravillosa y en el ámbito del mundo de la inversión también, precisamente por eso, porque al haber competencia, directamente los menos eficientes, los menos rentables, los más malos desaparecen del mercado y dejan paso a los mejores. Dentro de la gestión activa es bueno porque también deja a los mejores gestores operando en el mercado. Bueno, habrá que verlo, porque insisto que dentro de esa competencia sigue habiendo algunos por ahí que chicos, no hacen bien las cosas y ahí siguen captando clientes. En fin.